Ok, entonces comencemos con la lección de una vez, que ya me atrasé bastante. Hoy lo que vamos a ver es este tema de gravitación universal, em, que esto es justamente como comentaba el compañero, es del último parcial. Para el último parcial entran tres temas que vamos a ver bastante por encima porque no son, o sea, si uno quisiera ir en profundidad en cada uno, podría dar todo un curso al respecto. Y la idea aquí es como darle los fundamentos. Y este en particular, gravitación universal, si uno quisiera dar un curso específico de esto, daría un curso de relatividad especial. Em, entonces, o relatividad general, creo que. Entonces, no nos vamos a meter por ahí. La gravitación universal es la teoría que desarrolló Newton sobre la gravedad. Que uno podría decir, bueno, pero es que si lo que ahora se toma en cuenta es la relatividad, ¿por qué estamos viendo gravitación? Eh, el motivo real por el cual uno ve este tema es más que nada porque sigue siendo suficientemente correcto en ciertas escalas de problemas, ¿verdad? Sigue funcionando suficientemente bien hasta cierto punto. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la matemática de esto se parece mucho a electromagnetismo. Entonces, y es un poco más sencillo, digo yo, no sé, ustedes podrán juzgar, imaginarse bolitas que tienen masa a los electrones y las cargas y todo eso. Entonces, es como la misma matemática, se parece demasiado, eh, pero como un poquito más sencillo de imaginarse. Entonces, por eso también es válido, también sigue siendo algo valioso de estudiar, aunque sabemos que si queremos ir más en profundidad y con más detalles, escalas más grandes, sí hay que tomar en cuenta la relatividad. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que decía la gravitación universal? Newton lo que dijo fue como, bueno, ok, todos los cuerpos que poseen masa se atraen entre sí. Habrá alguna constante, ¿verdad? Que vamos a llamar G mayúscula, que va a medir esta fuerza de atracción entre los cuerpos. Considera la masa de ambos objetos, M1 y M2, son los dos objetos, y esta fuerza disminuye o se hace cada vez más débil de manera inversamente proporcional a la distancia entre las masas al cuadrado. Que sería esa fórmula que está ahí, que la magnitud de la fuerza es G por M entre R al cuadrado. Entonces, ¿cómo se midió eso? Bueno, eso se midió, o cómo se logró experimentar eso. Eso se experimentó con este aparato. Este es el aparato de Cavendish, eh, que lo que hace es medir la vibración que tiene la masa del centro debido a la atracción que siente por la masa grande. Entonces usted tiene ahí un espejo y tiene una fuente luminosa y usted lo que mide, no, usted no trata de observar la vibración este, de las masas en sí, ¿verdad? Las masas celestes están quietas, las masas cafecitas pueden girar. Usted lo que ve, usted lo que observa es la luz que rebota del espejo. ¿Por qué? Porque así es más sencillo ver esas variaciones en cómo rebota la luz, a ver uno directamente cómo gira el objeto, ¿verdad? Es una forma indirecta de ver el movimiento. El movimiento en realidad es muy leve, pero sí existe, ¿verdad? ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión es que no debería moverse, o sea, si no hubiera fuerza de gravedad entre objetos por solo tener masa, la varilla del centro no debería moverse porque no hay ninguna fuerza aplicándose sobre ella. Pero como las bolitas celestes atraen las bolitas café, eh, entonces el aparato en el centro empieza a moverse porque es atraído por las otras bolas. Y entonces ahí uno se ve cierto momento de torsión. ¿Okay? Y así fue como se midió experimentalmente que en efecto, por el simple hecho de que las cosas tienen masa, se atraen. ¿Okay? Eh, Ahora, las fuerzas de atracción son fuerzas radiales. Y es una fuerza radial en qué sentido? En que siempre va a lo largo de un radio.
y siempre va a lo largo de un radio hacia el objeto, hacia el otro objeto. Digamos, si yo aquí estoy viendo la fuerza que experimenta M2, M2 siente esa fuerza que va en dirección radial hacia M1. Si yo viera la fuerza que experimenta M1, M1 va, experimenta una fuerza que va en dirección radial hacia M2, ¿verdad? Entonces siempre va en dirección radial hacia el objeto, hacia el otro objeto que está ahí en la interacción. Esto es lo que se parece demasiado esta ecuación es la que se parece a la fuerza electromagnética. De hecho, cuando lleven, creo que es física 2, física 3 por ahí, física 2, verán que la fuerza electromagnética tiene exactamente la misma forma, una constante, la variable de una variable que es una propiedad de una de las cargas, la propiedad de la otra carga, dividido entre la distancia al cuadrado. Es exactamente lo mismo y es exactamente en dirección radial. ¿Okay? Y bueno, esa es la fuerza. En sí no hay mucho que agregarle a la fuerza, solo saber que es radial y listo. Ahora, ¿qué es más interesante? Bueno, podríamos comparar esto con la caída libre, que verdad, estuvimos diciendo todo el curso que caída libre es 9,8 la aceleración que experimentan los objetos. ¿Dónde sale ese 9,8? Si comparamos esta ecuación que acabamos de ver para la fuerza gravitacional, G mayúscula M por M dividido entre R al cuadrado, lo comparamos con el peso, que era la fuerza gravitacional que experimenta algún objeto que está aquí en la Tierra, que era simplemente mg. Vemos que la g minúscula de mg tiene que ser igual a la g mayúscula por m mayúscula entre r mayúscula al cuadrado. ¿Por qué? Porque la m minúscula cancela. ¿Qué son las m mayúsculas y la r mayúscula? Bueno, es la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, ¿no? Y cuando ingresamos todos los valores acá, ¿cuánto debería dar G? Da 9,81, ¿verdad? Que es el valor que uno usa eh, en los cursos, ¿verdad? A lo largo del curso. Entonces, ese valor de aceleración debido a la gravedad viene de esta fuerza. Claro que uno lo que hace es simplificarlo y decir, claro, si yo estoy en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Si la altura a la cual yo me encuentro no es más grande que el radio de la Tierra, o sea, estoy en la superficie, esa es la gravedad. Ahora, uno no siempre se encuentra este radio, ¿verdad? Por ejemplo, San José está a 1000 metros sobre la altura del mar y habría que ver si la altura del mar aquí en San José, en todo el mundo realmente cumple con esta altura, o bueno, a dónde queda esa altura realmente en el mundo. Este radio, ¿de dónde va, verdad? Porque la Tierra es irregular, eso solo es una aproximación. Y ni siquiera es una esfera la Tierra es más ovalada que esférica. Este, y entonces, bueno, ¿cómo uno puede corregir cuánto vale la gravedad en el punto, o bueno, esa aceleración debido a la gravedad en el punto en el que uno está? Muy sencillo, uno lo que hace es decir, claro, entonces lo que tengo que hacer es agregarle la altura, ¿verdad? A partir del radio de la Tierra, le agrego a qué altura me encuentro. Y esa es una forma de corregir la G. Por eso es que cuando ustedes están en el laboratorio, la G debido a la gravedad no les da 9,8, sino que da 9,7, por ahí. ¿Okay? Entonces, no es un error, es que usted está a cierta altura respecto a donde queda el radio, ¿verdad? A partir de donde llega ese radio que calculamos de la Tierra, usted está un poco más arriba y eso afecta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en forma general, si uno está en un planeta, uno puede ver la fuerza de gravedad de esta manera, en donde, ¿verdad? Tengo el planeta y ese planeta entonces tiene cierto radio. Ese es el radio del planeta. Y a partir de ese radio del planeta, yo me encuentro a cierta altura, ¿verdad? Y entonces, es una forma bastante común de calcular. Un segundo.
¿verdad? A eso es lo que me refiero con que hay que ver la altura a la cual me encuentro. Ok. Ahora, ¿qué es entonces la G? La G, vean que si yo lo comparo contra la fuerza de gravedad, lo que hago es agarrar la fuerza de gravedad y dividirlo entre la M, ¿cierto? Entre la M minúscula. Entonces, esa M minúscula es lo que se llama una partícula de prueba, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto vale? No me importa en realidad. Yo simplemente sé que ahí se encuentra la M minúscula, eh, que aquí voy a llamar M sub 0, ¿verdad? Y entonces si yo agarro la fuerza de gravedad entre un planeta y alguna partícula de prueba que está ahí, a esa fuerza de gravedad la divido entre la masa de esa partícula, si me elimino la masa de la partícula, lo que queda es G. ¿Okay? ¿Y qué sería G? G entonces se le llama el campo gravitacional. Ese es el verdadero nombre de G. Pero uno le estaba diciendo la gravedad es otra cosa, no es G. G en realidad es el campo gravitacional. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es un campo? Bueno, un campo es otro tipo de objeto matemático, ¿verdad? Ustedes ya conocen los escalares, conocen los vectores y ahora aparece lo que es un campo vectorial, ¿verdad? Que tal vez se relaciona más como ustedes conocen las funciones. Entonces, ahora aparece el campo. El campo es como una especie de función. eh, es un objeto matemático, es una entidad matemática que le asigna un valor a cada posición en el espacio, ¿verdad? Eso es lo que hace el campo en realidad. Eh, y de igual manera, como aquí aparece un campo, en el electromagnetismo va a aparecer un campo, ¿verdad? El campo eléctrico, el campo magnético. Ahí es mucho más común usar el campo que la fuerza, ¿verdad? Por, porque la fuerza necesita dos partículas, ¿verdad? O por lo menos dos masas. En cambio, el campo no. ¿Qué hace el campo? El campo lo que dice es decir, bueno, ok, voy a agarrar este mismo sistema, elimino esta masa de acá y en vez de ver qué fuerza se siente en esa posición, voy a ver cuánto es el efecto que este planeta grande tiene sobre esa posición, qué valor gravitacional le asigna este planeta a esa posición, ¿verdad? Entonces me ahorra la complicación de que tengo que pensar cuáles son las dos masas y cuál es la que está trayendo y cuál es la que se siente atraída y cuál es la que estoy analizando y dejo de pensar en todo eso y entonces lo único que estoy pensando es que existe algún planeta por ahí y ese planeta afecta todo el espacio y cualquier posición del espacio que yo pregunte, bueno, ¿y ahí cuánto afecta? Puedo calcular cuánto afecta ahí gracias a la ecuación del campo gravitacional. Ahora vean que la ecuación del campo gravitacional ahí le pongo que la variable es h. ¿Por qué? Bueno, porque no sé si se dieron cuenta, esta ecuación tiene un pequeño problema. Si el radio se hace cero, ¿verdad? Si yo pregunto cuánto es la fuerza gravitacional en el puro centro del planeta debido a ese planeta, estaría dividiendo entre cero, ¿cierto? Y todos sabemos que dividir entre cero es algo que uno no quiere hacer. Que los matemáticos nunca inventaron cómo se hace eso y nadie quiere inventar cómo se hace eso, no tiene sentido. ¿Verdad? Las cosas explotan cuando uno divide entre cero, literal, tienden a infinito. Entonces, para evitar ese dividir entre cero es que uno pone el campo en términos del radio del planeta más la altura a la que me encuentro, ¿verdad? Entonces, si la altura es cero, perfecto, estoy ahí sobre la superficie y la ecuación no explota. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es decir, bueno, y nunca voy a medir dentro del planeta cuánto la gravedad debido al mismo planeta, ¿verdad? Y evita ese problema. Em, Yo sé que eso no soluciona el problema de que como la distancia al cuadrado está ahí dividiendo, esta ecuación va a explotar en algún momento. Eh, de hecho, parte de ese problema se ve reflejado en toda la cuestión matemática que está relacionada con los agujeros negros. Básicamente lo que pasa con los agujeros negros es que estoy dividiendo entre cero, por eso se le llama singularidad. ¿Ok?
Eh, y bueno, para efectos del curso, lo que vamos a decir es, bueno, nunca me voy a meter en el planeta y así no me meto en problemas, no tengo dificultades de que esta cosa explote. En electromagnetismo uno hace algo parecido, uno nunca se mete en las partículas, ¿verdad? El electrón es una partícula con carga que existe armada y usted nunca se pone a armar un electrón, ¿verdad? Eso es todo un problema para el electromagnetismo. Y aún así, si uno tiene, en el electromagnetismo sí se llama meter dentro del planeta, por así decirlo. Si usted tiene una masa cargada, qué sé yo, una bolita de metal con cierta carga eléctrica, ahí sí podrán ver cuánto es el campo dentro de la carga, ¿verdad? Dentro de la bola y cuánto es el campo fuera de la bola. Eso sí se hace. Igual nunca se pregunta cuánto es el campo en el centro, en el centro de la bola. Igual aquí nunca vamos a preguntar cuánto es el campo gravitacional en el centro de la bola, porque esto explota y se vuelve cero y no, no. Ahí ya habría que analizarlo desde otra perspectiva filosófica para ver por qué la ecuación da eso, pero no es el caso. Simplemente, de una vez les advierto, el campo eléctrico y el campo gravitacional nunca pregunta cuánto es el campo debido a sí mismo en el puro origen. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente la G? La G lo que hace es definir esto del cuánto es el campo gravitacional de la Tierra, ¿verdad? No es gravedad, es el campo gravitacional, pero bueno, uno no les va a meter esta idea de campo desde el segundo tema en caída libre, entonces por eso no deja que la gente diga gravedad. Y cada posición en el espacio entonces va a tener su propio valor, ¿verdad? Porque es un campo. Y eso es lo que hace el campo. Eh, okay. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta el momento? Ok. Entonces, continuemos con el tema. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Cuando usted dice que, digamos, se le asigna un valor a cada punto del espacio, ¿es un valor así tipo un escalar cualquiera sin dirección o es un vector, digamos? Buena pregunta. Hay dos tipos de campos. Está el campo escalar y el campo vectorial. En este caso, eso es un campo vectorial. ¿Qué significa eso? Que el campo le asigna un valor vectorial a cada posición en el espacio. Entonces, em, por eso no es una simple función, porque el resultado de evaluar el campo no es un simple número. Por un lado, es un vector. Y la función solamente va en un eje, el campo es en todo el espacio, en XY, por así decirlo, XYZ. Entonces, por eso es como una megafunción que sí, en este caso y en el caso electromagnético también, da un vector, le asigna un vector a cada posición en el espacio. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces continúo. Ok. Por otro lado, está la cuestión de que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa y cualquier fuerza conservativa va a tener una energía potencial asociada. Entonces, para calcular esto, vamos a expresar la fuerza gravitacional como la vi en la primera manera, ¿verdad? Ya no R el planeta más H, sino desde simplemente la variable R al cuadrado. Y recordamos que entonces, en cambio, la energía potencial es el negativo del trabajo realizado, que sería el negativo de la integral de la fuerza por el radio, ¿verdad? Porque si yo hago un trabajo, este, sería fuerza por desplazamiento y un desplazamiento que sea paralelo a la fuerza. La fuerza es radial por definición, entonces voy a integrar
de manera paralela al radio. Y aquí se hace de una manera diferente. Normalmente uno siempre integra cuando vas a calcular una energía potencial, uno busca un punto en donde la energía potencial es cero y el punto que usted va a analizar. ¿Por qué lo hace así? Para que la energía potencial en uno de los dos puntos sea cero, ¿verdad? Entonces, en este caso, el inicial sería cero, o yo ando buscando que el inicial sea cero, y para que solamente me quede la energía potencial final y tener así una ecuación de la energía potencial. Eh, ¿Dónde se hace cero esto? Bueno, esto se hace cero en infinito, ¿verdad? Cuando la distancia entre el planeta y el punto en donde yo estoy analizando es infinitamente larga, ¿verdad? Em, Ahí la energía potencial vale cero, ¿cierto? Porque está lo suficientemente largo como para que no haya efecto, no hay una interacción ahí entre las dos masas. Y entonces, ¿cómo calculo la energía potencial o cómo calculo el trabajo? Lo que hago es imaginarme, está la Tierra aquí y la partícula de prueba está en infinito, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer es calcular el trabajo que toma acercar a la partícula de prueba desde el infinito hasta la posición que yo ando analizando, ¿verdad? La posición final. ¿Ok? Y eso entonces me va a decir cuánta energía potencial hay en esa posición que yo estoy analizando. ¿Ok? Este mismo ejercicio de poner la carga de prueba en el infinito y traerla desde el infinito para ver cuánto trabajo me toma traerla, literal, este, es la misma forma es el mismo mecanismo que se usa en el cálculo de la energía potencial electromagnética. Entonces, esa integral en realidad es bastante sencilla. Lo que tengo aquí la simplifico bastante. Lo que tengo es dr sobre r al cuadrado. Eso es lo mismo que tener r a la menos 2. La integral de r a la menos 2 sería r a la menos 2 más 1 por menos 2 más 1. Más alguna constante c, ¿verdad? Nunca se olviden de la constante c. Y simplemente sería menos 1 por r a la menos 1 más c. Entonces el resultado de eso es menos 1 sobre r más c. ¿Verdad? Nunca se olviden de c. ¿Cierto? Entonces la integral de r sobre r al cuadrado es menos 1 más menos 1 sobre r más c. Entonces, lo aplicamos acá. Aquí, entonces hay que tener varios cuidados. El primer cuidado es que vean el montón de signos que hay. El primer signo es el signo rojo, que aparece que la energía potencial es el negativo del trabajo. Entonces el negativo de la integral, ahí está el negativo. El segundo signo que aparece es el verde, que viene de acá arriba, de que la fuerza es en dirección radial negativa. Yo estoy integrando en la dirección radial, pero negativamente, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlo ahí porque estos son dos vectores haciendo producto punto, ¿verdad? La dirección de R va hacia afuera, la dirección de la fuerza va hacia adentro, entonces el producto punto queda negativo. El menos rojo, que era el que venía aquí del menos trabajo, se cancela con el menos verde, que viene de la fuerza, y queda un menos azul, que el menos azul es el que sale de la integral. Ahora que ya vimos aquí en la integral que sale un menos, ¿cierto? Entonces, cuidado ahí, no se pierdan con los menos, esas cosas yo sé que confunden un poco, pero cuidado. Y entonces yo evalúo, cuando evalúo, el R inicial tiende a infinito, entonces eso se hace cero. Y entonces llego a la fórmula que la energía potencial en alguna posición R va a ser simplemente el negativo de G por la masa del planeta, por la masa de prueba, dividido entre R. ¿Okay? Y eso es negativo. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo hago yo para calcular cuando tengo más de una masa de prueba? ¿Cómo calculo aquí la energía potencial? Bueno, hago el mismo ejercicio. Digo que voy a traer desde infinito la masa 1, pero no había nada. Entonces, todo bien. Luego, voy a traer desde infinito la masa 2. Entonces, cuando voy trayendo la masa 2, hay una energía potencial de 1 debido a 2.
perdón, en 2 debido a 1. ¿Okay? Que es la primera que aparece aquí, 1, 2. Luego, cuando traigo la tercera masa, hay una energía potencial debido a 1 sobre 3 y una energía potencial de 2 debido a 2 sobre 3. ¿Verdad? Y entonces, en resumidas cuentas, cuando yo quiero calcular la energía potencial total de algún sistema, eso se simplifica, que simplemente lo que tengo que hacer es calcular la energía potencial de cada pareja posible, ¿verdad? Sin repetir. Entonces, ¿cuáles son las parejas posibles? 1, 2, 2, 3, 1, 3. Entonces, simplemente le calculo la energía potencial a cada una de ellas. Como yo siempre estoy haciendo este ejercicio de traerme las cargas desde infinito hasta el lugar donde estoy para ver cuánta energía potencial adquieren en ese punto, haciendo el negativo el trabajo, simplemente me interesa saber cuál es la distancia que hay entre cada parte de cargas. ¿Verdad? ¿Dudas con la energía potencial? Sí, profe, yo no entendí bien lo de las bolitas. Lo de cuando tengo varias cargas, varias masas ahí. Ajá. Okay. Simplificado, se podría decir que simplemente, ¿verdad? Si la fórmula es esto, que está aquí en el recuadro verde, menos G, M, M entre R, cuando yo tengo varias masas, yo simplemente tengo que aplicar esa misma fórmula por cada par de masas, ¿verdad? Y, y con solo eso, entonces ya me aseguro de tener la energía potencial total. En este caso tengo tres masas. Entonces, ¿cuáles son todos los pares posibles? Bueno, 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo entonces tengo otra carga acá? ¿Qué sé yo? Me traigo una carga 4. ¿Okay? Entonces aquí le agrego, ¿verdad? Le tendría que agregar el menos G M1, 4, M1, M4, entre la distancia que hay entre 1 y 4. Y le tengo que agregar, ¿qué otro le tengo que agregar acá entonces? ¿Qué otro par se forma cuando agrego la cuarta? Hay un par de 1 y 4, ¿qué otros pares hay? O sea, cuando yo agrego esta cuarta carga, ¿qué otros pares posibles entre todas las cargas aquí presentes se puede formar? Profe, 3 y 4 y 2, bueno, 4 y 2. 2 y 4, exacto. Y 3 y 4. Profe, una consulta, Dígame. la M mayúscula y el M sub 0 es como para diferenciar que hay dos masas. Sí, es solo para decir O que hay porque, dos. ok, ok. La mayúscula la pongo mayúscula porque normalmente la de los planetas, como son grandes, uno los pone mayúscula y la minúscula normalmente va a ser como un satélite o algo por el estilo, entonces es más pequeña. Muy bien, entonces, siguiendo con el comentario que estábamos haciendo con la compañera. Entonces, cada vez que yo agrego una masa adicional, yo lo único que tengo que asegurarme es que voy completando todas las posibles parejas que hay en el sistema. ¿Verdad? No sé si eso le responde un poco Sí, la pregunta. de ahora sí. Gracias, profe. Con gusto. Ok. Muy bien. Y entonces, ya que tenemos energía potencial, podemos hacer análisis por energías. Yay. Y analicemos entonces la cinemática de un sistema. Un segundo.
Entonces, analicemos cómo es la cinemática de una órbita. Lo vamos a analizar por energías, porque más sencillo. En realidad lo que tengo es un movimiento circular. Perdón, sí, un movimiento circular. En realidad es un movimiento elíptico, ¿verdad? No vamos a ver las leyes de Kepler como tal, pero sí había una de ellas que decía que todas las órbitas son elípticas. Y es cierto, ¿verdad? No formamos círculos exactamente, sino que lo que hacemos es una elipse. No sé si se acuerdan de mate que es una elipse, espero que sí. Y que tenía el radio menor y el radio mayor, y por ahí había unos puntos importantes llamados focos, que habían dos. Está el centro, el foco nunca está en el centro, está como en el eje mayor, corridito. ¿Okay? Y entonces, sí, los planetas se mueven en elipses. En nuestro caso, por ejemplo, la Tierra forma una elipse alrededor del Sol y el Sol está en uno de los focos. Y eso es el verdadero movimiento que estamos viendo. Por el momento vamos a analizarlo como si fuera un círculo como tal, ¿verdad? Un movimiento circular. Y usted decir, pero profesor, usted acaba de decir que es una elipse. Sí, yo sé, pero es una elipse lo suficientemente circular como para poder empezar el análisis por acá. No queremos meternos en geometrías elípticas, esas cosas tienen integrales horribles, no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, analicemos entonces la cinemática. Cuando analizo la cinemática, voy a hacerlo por el método de energías. Voy a entonces analizar cuál es la energía total mecánica que tiene el sistema, ¿verdad? Va a tener una energía cinética y una potencial. Lo que voy a analizar, siempre hay una M mayúscula y una minúscula. La mayúscula va a representar al planeta y la minúscula al satélite que orbita alrededor. Entonces, si yo lo veo así, el planeta está quieto y el satélite da vueltas alrededor, genera un movimiento circular alrededor del planeta. Eh, entonces, tengo la energía cinética del satélite que tiene masa m minúscula por alguna velocidad al cuadrado sobre 2, menos la energía potencial que acabo de calcular. G mayúscula, M minúscula entre la distancia y el cuadrado. Ahora, cuando yo analizo el hecho de que la fuerza gravitacional es radial, al igual que la aceleración centrípeta, y ese satélite está dando vueltas en una órbita circular, o sea, está haciendo un movimiento circular. Entonces, si yo analizo por fuerzas, la fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Cuál es la fuerza? Bueno, la fuerza gravitacional, G, M mayúscula por M entre R al cuadrado. Y bueno, ¿qué era aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado sobre R. Entonces, de aquí yo puedo despejar y digo, claro, mando la M minúscula a dividir, mando una R a multiplicar, cancela. La velocidad al cuadrado es G mayúscula, M mayúscula entre R. Y lo sustituyo aquí a las energías. Entonces tengo un medio de G mayúscula, M mayúscula entre R, menos G mayúscula, M minúscula entre R. O sea, tengo un medio menos 1, básicamente. ¿Verdad? Sacando G mayúscula, M minúscula factor entre R a factor común, me queda un medio menos 1. Entonces la energía total, debido a que estoy orbitando en un círculo, es el negativo de G mayúscula, M minúscula entre 2R. ¿Ok? Esa es la energía total que debe tener cualquier objeto que gira en alguna órbita. ¿Ok? Ahora, volviendo a la idea de que lo que tenemos son elipses, no voy a mostrarlo acá porque la geometría se vuelve horrible y no voy a mostrarlo acá. Pero, por dicha el cambio para una elipse es simplemente cambiar la R de radio por el semieje mayor, A, ¿verdad? Entonces, y ya con simplemente ese cambio ya tenemos la eh, energía total de un satélite en una órbita elíptica. ¿Ok? Es bonito que se simplifica así de sencillo, pero bueno.
Entonces, esta es la energía debido a que estoy orbitando. Esta aquí, entonces, eso que está en el cuadro azul es importante tomarlo en cuenta. Esa es la velocidad que tiene que tener el satélite para mantener ese R. Y recordemos que R va a ser siempre el radio del planeta más la altura a la que se encuentra el satélite. ¿Ok? Y entonces, eso es un dato importante, ¿verdad? Es una de las velocidades importantes. Y me parece importante que recuerden cómo la obtuvimos, por aquello de que se confunda con la velocidad que está más abajo. ¿Ok? Entonces, si es la velocidad para que un objeto orbite, tengo que recordar que lo saco de un movimiento circular que es la órbita. Aquí abajo hay otra velocidad que es diferente, que es la velocidad de escape, ¿verdad? Aquí no se tiene que confundir con esta velocidad azul. ¿Cuál es la velocidad de escape, o cómo calculo la velocidad de escape? La velocidad de escape lo calculo de la siguiente manera. Voy a aplicar conservación de la energía. Aquí estoy en el espacio, entonces no hay fricción. Eh, y voy a partir desde la superficie del planeta y voy a llevar al objeto hasta el infinito y más allá. No, aquí falta una E, no sé si se la puedo poner. Rayos. Un segundo. No es que va quito. Yo lo que voy a analizar es que quiero que eso que está escapándose, ¿verdad? Puede ser un cohete, puede ser, qué sé yo, un satélite, lo que usted esté tratando de hacer, es usted saltando desde un planeta, ¿verdad? Lo que queremos es que empiece en la superficie del planeta. Ah, no, no funciona. Empiece en la superficie del planeta y llegue hasta el infinito, o sea, donde la energía potencial se hace cero, y al menos llegue y se detenga ahí. O sea, yo sé que estoy diciendo que va a llegar hasta infinito y usted decir, bueno, y si llega a infinito, ¿qué hay más allá? Y no sé, hay que preguntarle a Buzz Lightyear. Pero lo que quiero es que se aleje lo suficiente del planeta para que la energía potencial del planeta sea cero. O sea, no hay un efecto del planeta sobre mi cohete, ¿verdad? Y cuando ya ese efecto del planeta sobre mi cohete es el mínimo posible, por lo menos que llego y me detengo ahí, ¿verdad? No me interesa seguir con cierta velocidad. ¿Tiene que ser hasta infinito? No, no necesariamente. O sea, podemos ver que va a llegar algún momento en donde efectivamente ese 1 entre r al cuadrado se vuelve suficientemente pequeño como para que pueda considerarlo cero, ¿verdad? Y entonces llega un momento que para el cual en efectos prácticos ya, o sea, no estoy en infinito, pero la energía potencial es cero. La idea de la velocidad de escape es esa, es que yo me tengo que escapar del efecto gravitacional del planeta y por lo menos, como mínimo, ¿verdad? La velocidad de escape, la velocidad mínima que tengo que tener para conseguir eso, como mínimo llegar a ese punto en donde ya me escapo del efecto gravitacional del planeta y quedarme ahí, quietito. ¿Okay? Entonces la energía cinética final y la energía potencial final va a ser cero. Eso quiere decir que para la velocidad de escape yo necesito que la energía cinética inicial sea el negativo de la energía potencial inicial. ¿Okay? Entonces sustituyo esto por lo que es energía cinética, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Energía potencial es el negativo, ¿verdad? De G, M entre R. Vean que aquí solo tengo R mayúscula. ¿Por qué? Porque esta es la energía potencial inicial donde yo estoy en la superficie del planeta. ¿Okay? Y tengo dos negativos. Un negativo es de que pasa al otro lado del igual y el otro negativo viene de la energía potencial como tal. Entonces eso se cancela y puedo tranquilamente sacar raíz cuadrada. Ahora porque todo queda positivo. La m minúscula se cancela y simplemente queda esta velocidad de acá. ¿Verdad? Y esa es la velocidad que les digo que no se tiene que confundir con esta velocidad azul. ¿Verdad? La velocidad azul de arriba es la velocidad que tiene que mantener un satélite para estar en órbita a cierto radio R minúscula. La velocidad que está en el cuadro rojo de aquí abajo
y la velocidad con la que usted tiene que disparar algún cohete para que logre escapar del planeta. ¿Qué pasa si la velocidad es menor que esa? De caída libre. Usted sube, llega un momento en que la velocidad es cero, usted sigue bajo el efecto gravitacional, entonces cae. ¿Verdad? Entonces, si no tiene una velocidad inicial igual o mayor que esta, el cohete vuelve a caer. Como cualquier objeto que usted tira hacia arriba que tiene una velocidad menor que esa. Sí. ¿Dudas sobre estas velocidades o energías? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En la velocidad de escape se cancela, bueno, se desprecia la masa del objeto siempre, ¿o no? Es que estoy viendo que solo sobrevive, bueno, digamos que sobrevive la masa del planeta en la fórmula final. Sí, es que vea que la del objeto yo la mando a dividir y cancela. Ah, ok, y eso se cumple siempre entonces. Ujú, ujú, Ah, ok, ok. sí. Ok. Ok, entonces solo un último comentario. A Newton nunca le cayó una manzana en la cabeza. Eso es mentira. Lo que Newton dijo, y esa fue la genialidad de Newton, lo que él dijo fue que la luna cae hacia la Tierra igual como las manzanas caen hacia la Tierra. Y a partir de ahí la cultura popular dijo, claro, a Newton le cayó una manzana en la cabeza. No, eso nunca pasó. ¿Ok? Pero bueno, hacia la cultura popular. Entonces, a partir de esa idea de que la luna está cayendo hacia la Tierra, igual como cae una manzana hacia la Tierra, es que sale todo esto. Y eso es lo genial de Newton mismo. Ahí es donde dice, wow, ¿cómo se le ocurrió? ¿Verdad? Cómo vio la luna y dijo, claro, esa vara está cayendo. Este, no sé, ¿verdad? Esos son los genios. Eh, pero bueno, y esto es gravitación, según Newton. Veamos cómo se usa. Entonces, igual creo que también tenemos la otra lección para ver cómo se usa. Solo déjame ver el cronograma un segundo. Ok. Ujú. Bueno, sí, hoy terminamos de ver este tema. El viernes vemos elasticidad y la otra semana vemos estática de fluidos. Ok. Entonces, un segundo que se me perdió. Aquí está. Entonces, hagamos ejercicios. ¿Qué tenemos aquí? Dice, calcula el vector de campo gravitacional en el punto P sobre el bisector perpendicular en línea, perdón, bisector perpendicular de la línea que une dos objetos de igual masa separados por una distancia A, perdón, 2A, como se muestra en la figura. Ok, entonces, esto es un problema de calcular el campo gravitacional, un clásico. Eh, Tengo dos objetos. Yo arriba no les enseñé cómo calcular el campo gravitacional para más de un objeto. La ventaja es que los campos, por lo menos los campos gravitacionales y los electrostáticos, simplemente suman. O sea, usted viene acá y dice, bueno, que en ese punto P, ¿cuál sería el campo debido a la partícula arriba? Ok. Luego dice, ¿cuál sería el campo debido a la partícula de abajo? Ok. ¿Y ahora cuánto es el campo total? Di la suma de esos dos. Así de sencillo. Ok. Entonces, en este tipo de ejercicios uno podría hacerlo matemáticamente correcto. Bueno, las dos formas son matemáticamente correctas. Uno podría ser sumamente estricto. Esa es mi mascota pidiendo galletas. Me disculpo por eso. Uno podría ser sumamente estricto y, ¿verdad? Calcular el vector del campo de uno y el vector del campo del otro y todo eso. Y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de manera lo más sencilla posible.
Y para eso entonces uno siempre usa la geometría. En este tipo de cosas, el hecho de que la cosa sea, o lo que estoy analizando, es simétrico, es una bendición. Uno dice, gracias Dios, Dios existe. Porque los vectores se pueden volver un poco tediosos acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, lo primero que puedo hacer es darme cuenta que la línea de viene acá. Entonces el campo debido a esa partícula de abajo va a ir hacia la partícula. Voy a poner en rojo. Okay. Ese es el campo de la partícula de abajo. Si veo la partícula de arriba, si eso lo hice bien, debería simplemente ser una cosa tan sencilla como esta. Okay. Hace exactamente lo mismo, pero hacia arriba. Okay. Muy bien. Y entonces yo tengo que ver cuánto es ese vector rojo, el de arriba, cuánto es el vector rojo de abajo. Se parecen, no son el mismo. No son el mismo porque la dirección es diferente, pero las dos masas son la misma. Entonces el campo de cada uno va a tener la misma magnitud en esa instancia, porque están a la misma distancia, tienen la misma masa, va a tener la misma magnitud. Recordemos que campo, voy a usar R como variable. No voy a usar R como variable. Voy a usar D como variable. Este es G mayúscula por la masa que tengo entre D al cuadrado. ¿Okay? Donde D sería esta hipotenusa de acá. Por eso no usé R. ¿Verdad? Yo podría calcular esa D directamente. D al cuadrado lo voy a poner como Pitágoras pone su teorema. Sería A al cuadrado más R al cuadrado. Un segundo. ¿Okay? ¿Verdad? Aquí esto sale de Pitágoras, que aquí se forma el triángulo, ¿verdad? Entre M de arriba y M de abajo hay 2A, pero entonces entre M y el centro solamente hay una A, y desde el centro hasta donde está el punto hay una R de distancia, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí al principio, donde dice el bisector perpendicular de la línea entre una. Es eso. Desde la masa hasta el centro hay una distancia A y del centro hacia donde está la partícula hay una distancia R. Okay. Muy bien, entonces yo necesito que yo sé que entonces cada una de estas partículas va a generar, la de arriba y la de abajo, genera un campo que tiene esta magnitud. Mira, eso es solo la magnitud. La dirección es un poco tediosa porque tengo que ver cuál es el ángulo y cómo le doy ahí una dirección y ver cuál es la componente en X, la componente en Y, ¿verdad? Defino X y Y. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es como que yo lo que tengo es que usar simplemente la componente, ¿verdad? La componente que viene acá. Entonces ahí tengo una componente debido a uno y le sumo la componente debido al otro. ¿Cierto? Esto voy a ponerlo así como punteado. A ver si se ve. Se ve. Entonces, tengo esas dos componentes ahí. Una componente debido a uno, una componente debido al otro. Sumo las dos, entonces pongo una después de la otra. Y ese va a ser el campo total. ¿Se entiende? Sí, no. Si no se entiende, por favor me avisan. ¿Ok? ¿Cómo calculo esa componente? ¿Cómo calculo esa componente para uno de los dos vectores?
¿Sugerencias de cómo calcular esa componente? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre cómo calcular esa componente? ¿Cómo calculo esa componente? ¿Qué sienten que les hace falta para poder calcular esa componente? Un ángulo, profe. El ángulo, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces necesito el ángulo y la componente simplemente va a usar el coseno y listo, ¿verdad? Si tuvieran el ángulo, ya me lo hubieran dicho hace rato. ¿Hay algún triángulo que sea congruente con este triangulito que se forma acá? Al cual sí le pueda calcular el ángulo. ¿Se acuerdan que son triángulos congruentes? No se acuerda que son triángulos congruentes. Eh, Pregunto, ¿qué pasa con este triángulo que sí conozco? Lo voy a dibujar por acá. Verá, no está perfecto, pero no importa. El de D a R. Ok. ¿Qué pasa con este ángulo de acá? ¿Cómo se relaciona este ángulo del triángulo DAR con el triángulo de G? ¿Se relaciona? Son el mismo. Son el mismo ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se forman geométricamente G, la línea G va sobre la misma línea de D y la componente que yo quiero va sobre la misma línea de R. Entonces, es el mismo ángulo. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo el coseno de de ese ángulo en este triángulo aquí arriba? Voy a llamar ese ángulo zeta. ¿Cómo calcularía yo el coseno de zeta? Entonces, ahí está. Zeta es ese ángulo de ahí. ¿Cómo calculo coseno de zeta? ¿Alguna idea de cómo calcular coseno de zeta?
Por definición, ¿cómo sería el coseno? ¿Qué era el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, gracias. Creo que por aquí ellos están escribiendo en el chat las respuestas. Ok, gracias. No lo he visto. Ahí me disculpo. Hoy se me olvidó abrir el chat. ¿Qué separando los dos? Ok. Muy bien. Ok, entonces tengo que coseno va a ser R entre D. Entonces, la componente que yo quiero calcular es la magnitud de G por el coseno de zeta. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual. Pongámoslo así. ¿Qué es la magnitud de G? La magnitud de G es G mayúscula, M mayúscula entre D al cuadrado. ¿Y quién es coseno de G? Coseno de G es R entre D. Voy a ponerlo así. ¿Cierto? Entonces tengo la magnitud de G y el coseno de zeta. Y esta componente, entonces lo que yo decía antes era eso, ¿verdad? Tengo esa componente dos veces. La tengo una vez por el de arriba y otra vez por el de abajo. Entonces el campo total va a ser dos veces Gm por R entre D a la 3, ¿verdad? Porque tengo D a la 2 por D a la 1, sería D a la 3. D a la 3 es lo mismo que tener la D por sí sola es A al cuadrado más R al cuadrado, ¿verdad? Eso porque dijimos que era D, a la 1 medio. Pero está la 3, entonces sería a la 3 entre 2. El 2 que divide ahí es del medio, ¿verdad? De la raíz cuadrada que tengo que sacar para despejar la D. Y el 3 es porque aquí tengo un D a la 2 por D a la 1, que es D a la 3. Entonces ese es el campo total que siente la partícula. Y ahora, ¿qué pasa con las componentes verticales? Bueno, las componentes verticales, como dijimos que son los dos vectores son lo mismo, pero uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Las componentes verticales son iguales, pero una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Ok? ¿Dudas? Ah, que hay dos vectores. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces esa componente aparece dos veces. Me preguntan por el chat por qué salió, de dónde salió el 2. ¿Ok? Muy bien. Esa es la... Profe, Dígame. esta es una consulta rápida. En este caso, digamos, hay uno que está por encima de la horizontal y otro que está por debajo. Eso no afecta en los signos para nada. Sí y no. Para el coseno no. Para el seno sí. Ah, ok, ok, perfecto. ¿Verdad? Por eso es que las componentes verticales se cancelan, porque una es positiva y la otra es negativa. Pero vean que las componentes horizontales, las dos vamos hacia la izquierda. Entonces simplemente se suman. Aunque uno sea hacia la izquierda arriba y el otro hacia la izquierda abajo. Pero los dos horizontalmente solo suman hacia la izquierda.
Ahora dicen, explique físicamente por qué si el radio, si la distancia R, perdón, la distancia R se vuelve cero, el campo tiende que tendrá cero. ¿Sí? Digo, si la R se vuelve cero, el campo se va a volver cero. ¿Okay? Después de la parte se pide la demostración matemática. La demostración matemática es que en esta fórmula, cuando R es cero, la fórmula da cero. ¿Verdad? Aquí abajo queda A más cero, y aquí arriba queda un cero multiplicando, entonces queda todo queda cero. Okay. Pero ese es el porqué matemático, la parte C. Pero para la parte B, ¿por qué uno sabe que eso tiene que ser así físicamente hablando? Dicho en otra manera, ¿por qué yo sé que el campo gravitacional en el centro entre las dos partículas es cero? Y yo lo sé de antemano con solo ver eso. Profe, Ujú. porque se cumple, digamos que son proporcionales a las masas y entonces al ser iguales se anulan. Pero ¿por qué se anulan? Porque aquí no se Porque, anulan y ahí sí. mm, Sí tiene que ver con el hecho de que las dos masas son iguales, ¿verdad? Si no fueran iguales no se anularía. Pero ¿por qué en esa posición en especial se anula? Profe, no tiene nada que ver con las distancias. Si la distancia es igual nula o no. Pero la distancia A no es nula. La A sigue existiendo ahí como una distancia entre el punto de Ok. análisis y las partículas. ¿Cómo son las direcciones? En ese punto ahí, central entre las dos masas. contrarias. Contrarias, exacto. Por eso se anulan. Porque como las masas son las mismas y en el punto central una masa jala hacia arriba y la otra hacia abajo, pero las masas son las mismas, entonces jalan con la misma intensidad, entonces al final la suma da cero. Es un punto de equilibrio. ¿Ok? Y luego dice, explique físicamente por qué la magnitud del campo tiende a ser, cuando la distancia R se hace muy, muy grande, el resultado de G tiende a ser, déjenme escribirlo, cuando R es mucho más grande que A, G se vuelve 2 veces Gm entre R al cuadrado. ¿Alguna idea de por qué pasa eso? Lo escribo de otra manera. G2m entre R al cuadrado. Cuando lo escribo de esta segunda manera, ¿qué parece que estoy escribiendo? ¿El campo gravitacional de qué? Estoy escribiendo lo mismo, simplemente cambio el orden de dónde está el 2. Pero esa segunda forma de escribirlo, ¿a qué se parece? Que, como si fuera ¿qué? ¿El campo gravitacional de qué? ¿Cómo lo describirían?
¿Cómo podrían describirlo? Cuando digo G por 2m entre R al cuadrado. ¿Qué es eso? Campo gravitacional debido a qué. Ese no fue el primero que vimos ahora. ¿Verdad? Se parece al campo gravitacional debido a un solo objeto. Que tiene una masa de 2m, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando yo me alejo lo suficiente, ¿verdad? Las dos flechas como que sigue con cierto ángulo, pero el ángulo cada vez se hace más pequeño. Entre más me alejo, el ángulo es más pequeño. Y si yo me alejo lo suficiente, pareciera que que, que en realidad las dos masas, aunque están separadas por una distancia 2a, como estoy tan lejos, pareciera que es una sola masa de masa total, o sea, un solo objeto de masa total 2m, ¿verdad? La prueba matemática es simplemente, ¿verdad? Sacar el límite cuando R es mucho más grande que A. Y no lo voy a hacer. Ustedes ahí lo pueden hacer. Em, ok. Entonces sí. No sé si hay alguna duda con el ejercicio. A mí todavía no me quedó del todo claro porque se eleva al poder de 3 sobre 2. Ok, hagamos eso un poco más despacio. Ok. Entonces, la G total entonces iba a tener dos veces, ¿verdad? Porque tengo las dos componentes, GM, R, y aquí abajo entonces queda un D al cuadrado, perdón, D a la 3, ¿cierto? Pero D, si lo saco aquí arriba, D es la raíz cuadrada, y cuando saco raíz cuadrada lo mismo que tener un medio elevado a la 1 medio, ¿ok? Entonces, cuando yo sustituyo D por lo que es, entonces va a ser, en vez de D, lo que yo tengo es que D es A al cuadrado más R al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. ¿Qué hago cuando tengo una cosa elevado a un exponente y lo elevo a otro exponente? Los exponentes. Multiplico los exponentes. Entonces 1 medio por 3, 3 medios. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien. Entonces, hagamos este, lo voy a hacer más rápido. Para ver si. Entonces dice, demuestre que la rapidez de cambio, la aceleración de en caída libre, con la posición vertical cerca de la superficie de la Tierra es esa ecuación de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, básicamente lo que me están pidiendo es la rapidez de cambio. ¿Cómo logro hacer esto? Okay. Entonces, demuestre la rapidez de cambio a la aceleración. Esto. Okay, ahí está. Entonces, la rapidez de cambio a la aceleración en caída libre. Yo lo que quiero hacer es ver cómo cambia G respecto a la altura. Eso es lo que me están pidiendo ahí. Esa rapidez de cambio, eso se llama gradiente. Aquí me lo dicen aquí abajo. Cuando hablo de una gradiente es la derivada con respecto a la posición, siempre. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente decir, bueno, la derivada de G con respecto a la posición que es R, que es, bueno, es la derivada con respecto a R de lo que G es, que es G, G mayúscula, M mayúscula, entre
R al cuadrado. O sea, básicamente estoy viendo cuál es la derivada de R1 sobre R al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre R al cuadrado? Bueno, lo hacemos rápido. La G me sale la derivada. Entonces la derivada de R a la menos 2. Entonces la derivada lo que hace es restarle 1. Entonces quedaría R a la menos 3. Y lo multiplica menos 3. ¿No más? No, baja el número y le resta 1. Entonces bajo el menos 2 y le resto 1, que a la menos 3. Ahora sí. Entonces la derivada de G con respecto al cambio en altura, ahora en cambio en la dirección radial, va a ser el negativo de 2 veces Gm mayúscula sobre R a la 3. Ok, de ahí sale. Eso está fácil. Entonces después dice, suponga que h es pequeña en comparación con el radio de la Tierra, demuestre que la diferencia en la aceleración en caída libre entre dos puntos separados por la distancia h es lo que está ahí. ¿Alguna idea de cómo hacer eso? Mm, Hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, si h es suficientemente pequeña con respecto a r, entonces r más h es simplemente r, ¿verdad? Es aproximadamente r porque es mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces esto es la r minúscula. Entonces ese es el primer cambio. Entonces aquí pongo simplemente r. Y manteniendo esta idea de que h es muy pequeña, entonces yo podría ver esto como si fuera un pequeño cambio. Es el pequeño cambio de g sobre un pequeño cambio de altura, ¿verdad? Pero entonces el pequeño cambio en la dirección radial lo voy a ver como esa altura que subo. Y entonces mando eso a multiplicar y listo. Ahora mando el pequeño cambio en la altura a multiplicar, o el pequeño cambio en la dirección radial, que sería h, y listo, llegué a la ecuación que ellos me piden. Yo sé que esto es un poco tramposo, pasar de una derivada a cambios, pero en física se hace todo el tiempo. Ingeniería aún más. Y luego me dice, bueno, ok, ahora evalúe cuánto le da esto para h igual 6. Entonces, ¿cuánto cambia g cuando yo cambio 6 metros de altura? Sería menos 2 por la g mayúscula que estaba aquí arriba. Era a copiar esto acá. Están todos los datos que ocupo. Okay. Entonces la G mayúscula es 6.67 por 10 a la menos 11. Okay. Por la masa de la Tierra, que son 5.97 por 10 a la 24. Okay. Por el cambio de altura, que son 6 metros. Dividido entre el radio de la Tierra a la 3. El radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6. Y eso al cubo. ¿Cuánto les queda?
Profe, han medido menos 1.84, x10 a la menos 5. Menos 1.84 Correcto. por 10 a la x10 a la menos, perdón, menos 5. menos 5. Ok, metros sobre segundos al cuadrado. O sea, con cambiar 6 metros de altura, usted lo que cambia en la gravedad de 0. Eso es lo que cambia la gravedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que en caída libre uno dice que G es constante, porque uno no está subiendo tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Y que la aceleración varíe en esta cantidad por haber subido, ¿verdad? Y cuando sube disminuye esa cantidad y cuando baja aumenta esa cantidad. Uno casi ni se da cuenta, ¿verdad? Para efectos de la incertidumbre que uno maneja, eso no afecta. ¿Okay? Llega un punto en donde ya sí afecta, ¿verdad? Pero tiene que ser mucho más distancia. ¿Okay? ¿Dudas con este ejercicio? Profe, yo sí quedé en duda con la parte del cambio en la altura, bueno, el cambio de R. No me quedó muy claro. ¿Por qué hice el cambio de R igual a H? Sí, correcto, justamente eso. Porque yo lo que estoy diciendo es que, okay, puede verlo así, el cambio en R es R final, perdón, aquí, R final menos R inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, ok, voy a decir que estaba en la superficie. Estaba en la superficie y okay, al final entonces quedó de la superficie a la Tierra a cierta altura y yo empecé en la superficie. Ahí queda un poco más Sí, sí, claro. Ya vi, más bien por allá. gusto. Ok, muy bien. Aquí hay un último ejercicio y ya con esto los dejo libres porque queda la mañana. Dice, Ganímedes es la luna más grande de Júpiter. Considera un cohete sobre la superficie Ganímedes en el punto más lejano del planeta. Modele el cohete como una partícula y me preguntan, ¿la presencia de Ganímedes hace que Júpiter ejerza una fuerza mayor, menor o igual sobre el cohete? Ok, entonces la pregunta es, ¿el hecho de que la luna está ahí entre el cohete y el planeta hace que el cohete sienta más, menos o igual fuerza gravitacional debido al planeta? ¿Qué dicen ustedes? ¿La fuerza del planeta se ve afectada? ¿No se ve afectada? Si se ve afectada, ¿de qué forma se ve afectada? ¿Se ve afectada? ¿No se ve afectada la fuerza gravitacional debido a la fuerza gravitacional que hace Júpiter? Se ve afectada porque ahí está Ganímedes de por medio. Sí, no, tal vez. Profe, yo quiero batear a ver qué. Yo pensaría que sería menor por la distancia, pero es que no estoy seguro porque y también pensaría que es similar por la fuerza que ejerce Júpiter sobre Ganímedes y por consecuencia al cohete, pero no estoy seguro, la verdad. Usted decía que sería menor por la distancia, pero la Sí, distancia por se ve la distancia. afectada porque ahí está Ganímedes. O si yo quito Ganímedes y se queda en esa distancia, o sea, el cohete se quedaría en esa posición, aunque yo quite Ganímedes, ¿cambian algo?
la fuerza de Júpiter. Mm, sí, es que justamente eso es en lo que tengo duda, la verdad. Y la respuesta es no cambia, ¿verdad? A Júpiter no le importa si de por medio está Ganímedes toda la Vía Láctea o si no hay nada. La fuerza que hace Júpiter siempre va a estar ahí. Es lo mismo con el Sol, ¿verdad? Si uno está en la Luna, la fuerza que hace el Sol, uno la va a seguir sintiendo, este, aunque uno esté ahí y la Tierra esté cerca y todo eso, ¿verdad? La fuerza de gravedad del Sol sigue estando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como ahí está Ganímedes, entonces estoy suficientemente cerca de Ganímedes como para también tener en cuenta que está la fuerza gravitacional de Júpiter y la fuerza gravitacional de Ganímedes, ¿verdad? Entonces, tengo esas dos, pero una no afecta a la otra, simplemente se suman. Tengo más fuerzas, tengo más cosas jalándome, más bien. Okay. Entonces necesitamos determinar la rapidez de escape del cohete. ¿Cómo se determina la rapidez de escape que usábamos? ¿Qué principio físico usamos para la rapidez de escape? Conservación de energía. Conservación de la energía, exacto. Entonces digo, claro, tengo la energía cinética inicial que tiene que tener el cohete, más la energía potencial debido a Júpiter, más la energía potencial debido a Gamíneas, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 0, porque yo quiero llegar al punto en donde ni Júpiter ni Ganímedes me afecten. Entonces esta no va a ser la misma ecuación que hicimos antes, porque antes era solo un planeta, aquí tengo dos. Pero es parecido, tengo la masa del cohete por la velocidad que ando buscando al cuadrado sobre la distancia al cuadrado, perdón, sobre 2, más la energía potencial de Júpiter, entonces va a tener la masa, la G, y es negativo esto, la G por la masa de Júpiter, por la masa del cohete, dividido entre la distancia que hay entre Júpiter y el cohete. ¿Ok? Y también le tengo que restar entonces la energía potencial de Gamínedes, que va a tener la G, la masa de Gamínedes, la masa del cohete. Y aquí solo tengo el radio de Gamínedes, ¿verdad? Y ese está al cuadrado. No, ese no está al cuadrado, eso es potencial. Perdón. Perdón. Y esto es igual a 0. ¿Okay? Y simplificando un poco, acá pasamos al otro lado al igual las energías potenciales quedan positivas y puedo sacar a factor común la G y la M. Entonces voy a hacer eso de una vez. G y M minúscula lo saco a factor común. En serio, nunca se consigan un Beagle. Ok. Vamos todas las fracciones que me hacen falta. Ok. Muy bien, yo ando buscando entonces esa velocidad. Y es muy sencillo, mando la M a dividir, cancela esta M que saqué a factor común y simplemente entonces queda la G, ¿verdad? Entonces, que aquí esta M se me va con la M que mando a dividir y queda un 2 por acá. Ok. Segundo.
Entonces. Y a esto le saco la raíz cuadrada y listo. Esa es la velocidad de escape que tengo que tener para poder escapar de Júpiter y Gamines. ¿Sí? Ahora, tal vez se pregunta qué es la distancia a Júpiter. La distancia de Júpiter, entonces, tiene que tener, eso sí hay que tener un poquillo más de cuidado, porque si ven aquí las distancias que me dan, bueno, me da el radio de Gamines, me dan la masa, me dan la distancia entre Júpiter y Gamines y la masa de Júpiter. Entonces, esa distancia a Júpiter hay que tratarla con cuidado porque lo que yo tengo en el enunciado es la distancia que hay entre Júpiter y Gamines, y a esa distancia le tengo que sumar 2 veces el radio de Gamines. ¿Entienden por qué? Profe, cuando habla, digamos, de la distancia de Júpiter a esa luna, digamos, es de superficie a superficie. De centro a centro. Siempre que uno da distancias astronómicas es de centro a centro. Okay. ¿Dudas? Pero no me queda muy claro porque al final queda esa variación en la fórmula. Porque los datos que me dan son la distancia entre Júpiter y Gamines y el radio de Gamines. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía al principio? Yo lo que tenía era la distancia desde Júpiter hasta mi satélite, mi cohete. Pero ¿qué distancias me dan? Ah, aquí se nos lleva un 2. Ok, ese era el comentario del compañero. ¿Qué distancias son las que me dan? Las distancias que me dan son desde Júpiter hasta el centro de Gamines. ¿Sí? Esa es una. Y la otra distancia que me dan es el radio de Gamines. Esa es la otra. Bueno, entonces está aquí abajo la que yo decía que era la distancia de Júpiter hasta mi cohete. Y esta aquí es la distancia de Júpiter hasta Gamines. Y esta acá es el radio de Gamines. Sí, y ahora sí un poco más claro. ¿Alguna otra duda? Mira, el cambio es simplemente por los datos que me da el enunciado, para que lo puedan calcular. Ok. Entonces, si no hay más dudas, esto es gravitación universal. Eso es todo lo que vamos a hablar al respecto. Y la clase que haría por acá. Está bien, profe, por allá. Perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Tenga Lindo buen día. día.
Gracias, con gusto.